¿Qué tal, amantes de las camisetas? Bienvenidos a un nuevo análisis casaquero. En esta ocasión te voy a mostrar tres camisetas que son el mismo diseño, pero son tres versiones diferentes. ¿Cómo es eso posible? Me vas a preguntar. Es que sabemos que las grandes marcas como Nike o Adidas o inclusive Puma tienen camisetas versiones jugadores y versiones hinchas. Pero hay veces que los jugadores en cancha, en los partidos, utilizan otro tipo de versión diferente a la que se terminan comercializando. Es por eso que a veces las camisetas jugador que uno compra en la tienda no son iguales a las camisetas que utilizan los jugadores finalmente en cancha. Pero esto solamente pasa en clubes grandes con contratos importantes, ya sea en Europa o en Latinoamérica. Pero son contados los casos en Latinoamérica. En Europa por ahí es algo un poco más habitual. Hoy vamos a hablar de la camiseta suplente de Liverpool en la temporada 2021. A inicios del 2020, en plena pandemia, y el Liverpool compitiendo para ganar su primer Premier League, decide cortar los lazos con la marca New Balance para pasar a Nike. Esto fue bastante polémico en ese entonces, ya que New Balance acusaba a Liverpool de no cumplir con una de las cláusulas del contrato, en la cual decía que si venía otra compañía, New Balance podía ofertar e igualar esa misma suma de dinero y entonces New Balance se quedaría con el Liverpool. Pero el Liverpool se defendía diciendo que New Balance no tenía la misma capacidad que Nike. Si bien ambas ofertas eran iguales, Nike prometía llevar las camisetas a todo el mundo, algo que para New Balance no es posible por la infraestructura que tiene. Así que si en realidad vamos a ver los beneficios que va a tener el Liverpool, le convenía muchísimo más Nike. Y el primer diseño que tuvo el Liverpool con Nike fue bastante conservador. Una camiseta que supuestamente rememora a un clásico de los 90, con esos tonos verde y blanco, pero sí fue más jugada en la suplente, en donde por ahí se puede dar un poco más de libertad para hacer alguna otra cosa. Y este es el resultado de esa suplente, una camiseta con una trama bastante peculiar. El color de la camiseta tiene que ver con el pájaro de Liverpool, uno de los emblemas de la ciudad, que es ese color medio verdoso y se encuentra en uno de los edificios principales de la ciudad de Liverpool. Y el resto de la camiseta es con ornamentos y un patrón bastante irregular con figuras clásicas. Lo curioso de esta camiseta de Nike es que todas las camisetas no son iguales, todos los patrones no son iguales, y en este caso tengo tres camisetas que tienen los tres patrones diferentes. Acá tenemos una en donde podemos ver la franja que cubre el pájaro con el Nike. Acá podemos ver otra que no tiene esa misma franja, y acá podemos ver otra que tampoco cuenta con esa franja y casi ninguna en esta parte superior de la camiseta. Los tres patrones son distintos. Un detalle que Nike estuvo trabajando esos años y que a mí particularmente me gusta mucho, que no todas las camisetas sean iguales. Me da un poquito de curiosidad de saber de qué manera va a ser la camiseta que te va a tocar, porque en sí, si después la querés armar exactamente como en un partido, va a ser difícil porque vas a tener que conseguir la camiseta con el patrón ideal. Si mal no recuerdo, hay 10 patrones diferentes de esta camiseta. Debe ser que es una para cada uno de los jugadores del campo, sacando obviamente al arquero. Y que después tenés que buscar, si es que la querés armar como Salanta al partido, vas a tener que tratar de encontrar la camiseta en específico. Una tarea algo difícil para los coleccionistas más detallistas de todos. Pero volvamos a estas tres camisetas y vamos a hablar por qué son diferentes más allá del patrón. Esta primera camiseta es la versión Estadio. ¿Qué sería la versión hincha en realidad? Una camiseta que cuenta con los acabados bordados, tanto el escudo como la marca Nike. Pero en este caso, el 96 de la nuca es estampado. Ahí tenemos el Nike bordado, el escudo bordado y este 96 que es estampado a la realidad. El corte de la camiseta es bastante recto, así que no sería una camiseta entallada, ni siquiera una slim fit. Esta segunda camiseta es la versión jugador, pero comercializada. Como les dije, el patrón es distinto, pero ya los acabados de la camiseta empiezan a nacer como en goma. El Nike, el escudo, nuevamente estampado el 96. Y para que veas que es versión jugador, acá tenés la etiqueta dorada y las etiquetas impresas del lado de adentro. Esta es la versión Vapornik, así que cuenta con esa textura de las camisetas versión jugador. Acá podemos ver esa textura
esas ondas que se adaptan al cuerpo, y en la parte de atrás como se ve que es porosa. Ya vimos dos versiones que son las que se comercializan, la versión hincha y la versión jugador. Ambas son las que te puedes encontrar en alguna tienda seguramente internacional, porque estos diseños no llegaron a venderse en Argentina, pero que son camisetas que podés conseguir en tienda. Esta es la tercera opción, que es una versión jugador, pero que es un híbrido entre la versión jugador y la versión hincha. Esta camiseta es utilizada en inferiores. Si fuese del primer equipo, sería una cuarta versión aún más difícil de conseguir. ¿Y por qué digo que es una camiseta que es un híbrido entre la versión hincha y la versión jugador? Para arrancar, los apliques son bordados, en realidad. Tanto el Nike como el sponsor son bordados, al igual que la versión hincha. Pero si vamos a la parte de atrás, podemos ver que es una tela calada, en realidad. Ahí se ve el 96, que es estampado, al igual que las otras dos versiones. Y acá tenemos la etiqueta dorada, que indica que es una versión jugador. Pero más importante aún es que en este caso tiene la etiqueta impresa. Estas camisetas con etiqueta impresa son las de utilería, tanto de inferiores como del primer equipo. La diferencia es que la del primer equipo, los apliques sí son en goma. Si bien esta camiseta es un M y es bastante chica, podemos ver cómo se curva en el centro de la cintura, mostrando así que es una versión slim fit, que es diferente a las que se terminan vendiendo en tienda. En síntesis, es el mismo modelo, pero tres versiones diferentes. Tenemos la versión hincha, la versión jugador y la versión de utilería de inferiores. La cuarta versión sería la de utilería del primer equipo, que sería diferente a la de inferiores, ya que todos los apliques serían como una versión jugador. Pero esa versión es bastante complicada de conseguir, ya que tendrías que conseguir una camiseta de un jugador de primera división del Liverpool. Para que tomes nota también, acá en Argentina Nike hizo lo mismo con Boca. Tenía la versión hincha, la versión jugador y la versión jugador Slim Fit, que es la que terminaba utilizando el primer equipo. Pero en este caso son tres versiones nada más, y en el caso de Liverpool serían 4 las versiones diferentes de la misma camiseta. Y así llegamos al final de este análisis casaquero. No olvides darle like, comentar, compartirlo y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video del canal.